En esta ocasión les hablaré de Trasmoz, el único pueblo de España excomulgado y maldito. La palabra Trasmoz significa trasmonte, por estar esta población flanqueada por montañas, y al adaptarse verbalmente a la zona de Aragón, se sustituyó el final del nombre de Trasmonte por una Z. Trasmoz está situado a las faldas del Moncayo, con una extensión de 18,26 kilómetros cuadrados, y hoy en día tiene una población censada de aproximadamente 96 habitantes. En el siglo XII se fundó esta población. Trasmoz fue una población muy rica en comparación a la mayoría de poblaciones de España. Tenía explotaciones mineras de plata, hierro y roca. También era productora de madera, así como gozaba de fuentes naturales de agua. Esto provocó que los reinos de Navarra y Aragón, así como poblaciones circundantes, se disputaran tanto estas explotaciones como el derecho de propiedad del pueblo de Trasmoz. Hubo varios factores que han provocado que Trasmoz se le conozca como un lugar de brujas, así como el hecho que fue excomulgado y que un famoso escritor exaltara con sensacionalismo la historia de esta población. Y cuando hablamos de Trasmoz, el castillo forma una parte muy importante de su historia. Situado a 10 kilómetros de la frontera con Navarra, intervino en guerras medievales. Este castillo está situado en la cima del pueblo de Trasmoz. Oficialmente se dice que en 1120 Alfonso I el Batallador ordenó la construcción del castillo de Trasmoz. En ese momento, este y otros terrenos circundantes pertenecían al reino de Navarra. Después de varios años, en 1185, y tras muchas disputas, el castillo y sus terrenos pasaron a formar parte de la Corona de Aragón por mediación del rey Alfonso II. En el año 1212, Pedro II de Aragón empeñó el castillo junto a otros castillos y propiedades en favor a Sancho VII de Navarra. Después el castillo forma parte de las propiedades del rey don Jaime I de Aragón. Después de 2 años, en 1234, y junto con el rey de Navarra, se puso el castillo y otras propiedades bajo la responsabilidad y con ciertos derechos en manos del obispo de Tarazona y del maestro provincial, poniéndose de acuerdo tanto el rey de Navarra como el de Aragón. En 1236 el castillo fue de nuevo ocupado por el rey de Navarra, Teobaldo I. El rey Jaime I de Aragón recuperó el castillo de nuevo para la corona de Aragón, pero el rey Pedro de Aragón tenía deudas con el rey de Navarra y le entrega el castillo. En 1254 se firma la paz entre Aragón y Navarra, y al año siguiente Jaime I entregó el castillo con la condición de que éste no participara en conflictos entre Navarra y Aragón. El nuevo poseedor fue el caballero Sancho Navarro de Monteagudo. Después de haber explicado todos estos cambios de manos de esta propiedad, viene lo que resulta interesante. En 1267, el castillo pasa a formar parte de las propiedades de Pedro Pérez de Tarazona, el cual, junto a su hermano Blasco Sacristán de Tarazona, se dedicaron a fabricar moneda falsa durante la noche. Y para evitar que tanto los vecinos como personas que venían de visita sospecharan
del ruido que se oía salir de los muros del castillo, y a la par, para evitar visitas repentinas a dicho castillo, difundieron entre la población que estos sonidos provenían del interior del castillo, porque moraban brujas que realizaban aquelarres, ritos y pociones, y que los fantasmas encadenados campaban a sus anchas entre sus muros. Estos relatos, difundidos por Pedro Pérez de Tarazona y Blasco Pérez de Tarazona, también fueron difundidos por la población a otras localidades. De esta manera se comenzó a vincular al pueblo de Trasmoz con la brujería. Se supone que en un mercado cercano a Trasmoz pudieron descubrir diferencias entre monedas que debían ser iguales, y tras ser informadas las autoridades y comprobar estas diferencias, y tras investigaciones se descubrió que algunas monedas eran falsas y provenían de Trasmoz, y finalmente descubrieron quién las acuñó. Pedro Pérez de Tarazona y su hermano Blasco Pérez de Tarazona fueron condenados a ser atados y arrojados al río Ebro. El culpable Blasco Pérez de Tarazona sobrevivió y fue condenado a permanecer en prisión hasta el final de sus días. Tras estos hechos, el castillo pasó a manos del rey de Aragón. A finales del siglo XIII se entregó al rey Pedro III, después a su hijo Jaime Pérez, después a su nieta Constanza y posteriormente al marido de ésta, Artal de Luna. La familia Luna fue propietaria de este castillo hasta principios del siglo XV, cuando don Faque de Luna decidió servir como conde al reino de Castilla, y cuya consecuencia fue que parte de sus bienes, incluido el castillo, fueron confiscados por el rey de Aragón. En 1437, el rey Alfonso V entrega el castillo a Lope Ximénez de Urrea, y posteriormente su hijo Pedro Manuel se instala en dicho emplazamiento, en 1509. El noble Pedro Manuel Ximénez de Urrea fue un noble muy poderoso de Aragón y reconocido escritor de este siglo. En 1520 el castillo sufrió un incendio que lo destruyó y en consecuencia fue abandonado. Sobre los años 70 el inventor de la jeringuilla desechable y de la fregona, Manuel Jalón, ordena realizar obras de arqueología así como la restauración de dicho castillo, e impulsó la fundación junto con profesores de la Universidad de Zaragoza en beneficio del castillo y la cultura que rodea al pueblo de Trasmoz. Hoy en día el castillo sigue siendo propiedad de Manuel Jalón y en diversas salas podemos disfrutar del Museo de las Brujas, así como los enseres y objetos personales de los antiguos moradores del mismo, que fueron recuperados tras las obras de arqueología. Hablando de Trasmoz, no podemos omitir que entre la población de Trasmoz y el clero hubo varios conflictos que provocaron que el pueblo de Trasmoz fuese excomulgado. Los conflictos más relevantes se dieron a causa de la explotación minera, de la madera y del agua. En 1184, Alfonso II entrega al monasterio de Veruela la pedrera que estaba situada en Trasmoz, con el propósito que las rocas extraídas sirvieran tanto para construir habitajes como para ampliar el complejo monástico de Veruela. El pueblo de Trasmoz
con la participación de algunas personas de pueblos cercanos, impidieron con violencia que las carretas que iban a las minas entrasen al pueblo de Trasmoz. Esto provocó el malestar del clero y la queja a altas instancias. Pero finalmente el conflicto fue favorable para Trasmoz, dado que 5 años antes se firmó un acuerdo entre el poder regio y el señor de Trasmoz y que permitía a dicho pueblo el aprovechamiento de sus recursos. También fue motivo de discusión el uso del agua. Se construyó una canalización desde la acequia de Alfara, situada en Trasmoz, hacia el monasterio de Veruela. Esto impedía que Trasmoz tuviera agua, y la población volvió a rebelarse, desviando dicha canalización para impedir que el agua llegase al monasterio. Estos hechos fueron denunciados a las Cortes y se dio la razón a los habitantes de Trasmoz de nuevo, lo cual enfureció más al abad del monasterio de Veruela, y éste maldijo al pueblo de Trasmoz recitando el Salmo 108 de la Biblia. Otra discusión con el clero se produjo en 1255, dado que las gentes de Trasmoz extraían madera del monte de la Mata, no pudiendo el monasterio de Veruela sacar provecho de ello, y cuyo abad de dicho monasterio fue Andrés de Tudela, y el que excomulgó a Trasmoz en ese mismo año. En la mayoría de pueblos ha habido desde siempre personas que se han dedicado a curar con remedios naturales, a adivinar con mancias, a ayudar psicológicamente y practicar ritos, tanto para favorecer mayoritariamente como para perjudicar por encargo a terceros. A lo largo de la historia podemos hablar de curanderas o hechiceras, y desde la caza de estas se las llama brujas, recayendo sobre ellas una connotación negativa. En el caso de Trasmoz, eran conocidas 3 mujeres por prácticas relacionadas con la magia. Durante el siglo XVI, la Dorotea, al quedarse huérfana, tuvo que ir a vivir con su tío, el párroco Mosén Gil. Dorotea se afilió al aquelarre, y el párroco Mosén Gil intentó exorcizar al lugar. Por este motivo, ella fue víctima de los hechizos de las demás brujas. A la tía Galga y a su hija se las recuerda con cariño por ayudar a las gentes de Trasmoz con los remedios hechos con plantas recogidas a las faldas del Moncayo. Sus descendientes y familiares continuaron con su bienhacer. Hoy en día en el pueblo de Trasmoz se podría coincidir con alguno de sus descendientes. A la tía Casca, en realidad Joaquina Bona Sánchez, le venía la brujería de familia. Fue acusada de practicar hechizos y males de ojo. Sus vecinos la persiguieron hasta un precipicio detrás del castillo y la despeñaron. Nació en 1813 y murió en 1860. Fue la última bruja asesinada de Trasmoz, dejando a sus 3 hijas los conocimientos necesarios para seguir ejerciendo de curanderas y parteras. Gustavo Adolfo Bécquer fue uno de los personajes relevantes de la historia de Trasmoz por su repercusión a nivel mundial. En 1870, Gustavo Adolfo Bécquer decide tomar un descanso en el monasterio de Veruela y, tras escuchar la historia del pueblo de Trasmoz, decide realizar indagaciones y se da cuenta que puede aprovechar toda la historia del lugar para escribir diversos relatos del lugar. Estos relatos tienen
una porción de realidad, pero Trasmoz hizo volar su imaginación y a cambio Trasmoz se volvió más famosa aún por sus relatos de brujas y fantasmas. Los habitantes de Trasmoz se enorgullecen de su historia y no dejan escapar la oportunidad de celebrar las peculiaridades que rodean a este pueblo, así como no olvidan sus tradiciones de antaño, como por ejemplo en el Día de las Ánimas, celebrado cada año en el mes de noviembre. Se preparan calabazas agujereadas con una vela, una por cada difunto. Estas se colocan en el camino de procesión de las ánimas. A la vez se hacen oraciones para los difuntos y se tocan campanas. También se canta. Una de las canciones más comunes de esta tradición es Los gozos para las ánimas benditas. Al finalizar el recorrido, al visitante se le ofrece una queimada acompañada de música y de dulces tradicionales. Esta tradición tiene orígenes celtas y hace siglos que se celebra. Los festejos de Trasmoz cada año son más conocidos y por tanto mayor la asistencia de turistas. En el mes de agosto son las fiestas de San Roque. Se escoge un consejo anual encargado de asuntos brujeriles y estos escogen a la bruja del año. Esta bruja escogida será la representante de las otras brujas y la encargada de inaugurar el mercado esotérico de la brujería. La Feria de la Brujería se celebra cada año el primer fin de semana de julio y desde la entrada del pueblo hasta la Plaza de España se realiza un recorrido iniciando por la bruja del año y la bruja de honor, seguido por muchas otras brujas más y para finalizar, caballeros y personajes extraños van a la cola de esta procesión. Hoy en día se puede disfrutar de la visita del interior de algunas zonas del castillo, como por ejemplo la Torre del Caballero, inaugurada en 2002. El museo se divide en 4 plantas, exponiendo tanto artículos de las excavaciones realizadas por la Fundación, como mostrando la historia de Trasmoz con diversos artículos relacionados con la hechicería, desde un punto realista, así como desde la vertiente más fantasiosa. Y para finalizar, y como ya he contado en otras ocasiones, el curanderismo desde los inicios de la humanidad ha existido, siendo las mujeres una parte importante, ayudando al prójimo. Por desgracia, y con la llegada de la Inquisición, a estas mujeres excepcionales se las castigó por ser precisamente excepcionales. En el caso de Trasmoz, las leyendas, poco a poco, fueron exagerándose, pero por suerte, hoy se enorgullecen de su historia.